Piquere, hola, buenos días. Acere, ve acá, échame pila, rápido. Tú estás para la libertad de Cuba, ¿no? Dime. Vamos a poner ya los pies en la tierra, papi. Vamos a dejarnos ya de jueguito. Tú quieres la libertad de Cuba, es hora ya de ponernos en talla con un plan. Lo tenemos todo a favor nuestro. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Mira, te voy a poner un programa de oro de lujo con qué está pasando dentro de Cuba, contexto internacional, por qué se puede caer Canel en los próximos 6 meses. Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI, ha dado una clase tronco de entrevista al canal Wenceslao Cruz, que yo adoro ese canal, y además trazó una hoja de ruta para tumbar a Canel. ¿Estás para esto de verdad o tú estabas a jugar a las casitas, Goyo? Vamos a ver este programa y vamos ya a tomar partido. Se le basta ya de jugar a las cuquitas, que las cuquitas son de papel y esta talla está dura y es de verdad. Hay un colapso en Cuba, y un colapso que a todo cubano le debe de preocupar. Y para hablar de este tema, hemos traído a uno de los conocedores y analistas más precisos, y lo digo con mucha seriedad histórica, no exagero. Me refiero a Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI. Bienvenido a Cuba Su Historia, Juan Antonio, ¿cómo estás? Gracias. Hey, un salvaje, ¿ok? Cuando los grandes entran por la puerta, tú dices, coño, mi saludo, mi respeto, y vamos a escuchar lo que tiene que decir porque aquí está la clave, señores. Interesante, y por ahí vamos a empezar, ¿no? O sea, Cuba colapsa, pero han colapsado otras cosas antes. Entonces ahí te dejo el tema introductorio. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar por el concepto mismo del colapso, porque muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿cuándo se cae eso? Y digo, es que ya se cayó. La gente no se ha dado cuenta, pero eso ya se cayó. Claro. Entonces, ¿cuál es la confusión? La confusión es que cuando nosotros decimos que ya colapsó el sistema, lo que en Cuba llaman el sistema, que nosotros llamamos régimen de gobernanza, lo que estamos refiriéndonos es al conjunto de reglamentos, leyes, orientaciones, ministerios, instituciones que no son capaces de operar de manera eficiente, que no son capaces de cumplir sus obligaciones institucionales. Ojito aquí, es un detallito importante porque cada vez que salen esta gente en Cuba, los defensores del régimen, nosotros seguimos en pie. Papi, ¿cómo que sigues en pie si no puedes darle a tu población agua potable, luz eléctrica, medicinas, hospitales, educación básica? No, en pie que... Entonces, lo triste y lo diabólico de todo esto es que lo único que hace que ustedes se mantengan en pie es la represión, los policías, los golpes, las cárceles, las amenazas, el código penal, toda esa historia. Seguimos. Transporte, no proveen salud pública, no proveen alimentos y por lo tanto ha habido un colapso de un sistema que es incapaz de generar eso ni de permitir que los ciudadanos por sí mismos emprendan diferentes, corporaciones, empresas, iniciativas que estén destinadas a proveer esos servicios. Eso ha colapsado. Pero cuando la gente, tú le dices, colapsó el sistema o colapsó el régimen, Piensa que se cayó ya. exacto, dice, bueno, pero el gobierno está ahí. Y entonces, efectivamente, el gobierno está ahí porque la gente está tranquila. La gente está sin luz, sin agua, sin comida, sin absolutamente nada, con peligro de derrumbe, pero ahí, papi, si tú no te mueves, no va a pasar absolutamente nada. Dios ayuda a los que se ayudan, o sea, tú sabes, Dios ayuda al que madruga. Bueno, si tú te despertaste temprano, saliste a trabajar, ahí Dios te va a decir, coño, bendecido varón, bendecida criatura, arriba, vamos para adelante. Pero si tú no haces nada, ¿qué tú quieres? ¿Tú piensas que tú vas a tumbar un régimen en la cola de la croqueta? ¿Tú piensas que tú vas a tumbar un régimen así, esperando así? No. Hay que motorizarse, los de adentro y los de afuera, ojito, esto no es una talla de que los de adentro, todos tenemos que poner un poquitico de algo, ¿ok? Pero de eso vamos a hablar más adelante, tranquilo. El gobierno administra ese sistema y además de eso, para su propio, para perjudicándose a sí mismo, en lugar de modificar el sistema, de estar abierto, haber hecho una reforma a tiempo que fuera realmente una reforma y no los parches que le han ido poniendo a este sistema, lo que ha hecho es insistir en mantenerlo a toda costa. Por lo tanto, hay lugares, como fue el caso de Polonia, donde el sistema comunista había llegado a un límite y el gobierno dirigido por una persona que había dirigido la represión. ¿Te refieres a Jaruzelski? A Jaruzelski, general Jaruzelski. Digo, bueno, vamos a negociar mi salida del poder y la salida de nosotros del poder y del Partido Comunista y la transferencia. Ahí el gobierno tuvo la lucidez. Hay estas partes, yo siempre con estas partes, a mí no me gusta adelantarme, ¿sabes? Ahora que está todo el debate que si diálogo sí, diálogo no, que si trato con dictadores, a mí no me gusta adelantarme porque hasta que yo no veo una situación en Cuba, eso es un
pasan para afuera, eso descomunal del Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, un poco de unidades militares reviradas, un poco de gente gaesa metiéndole un poco de páguata al otro clan, la familia de Ramiro metiéndole unos quimbazos a la familia de Guillermo García y Raúl Castro fajado con Ramiro Valdés, hasta que yo no vea eso. Y esa rebambaramba, yo no quiero hablar de posibles negociaciones, porque ahora mismo yo no me puedo sentar a negociar con Raúl Castro. A Raúl Castro yo lo quiero, papi. Frente a preparen, apunten, pero fuego eso, pero ¡práfata! Ahí es donde yo quiero ese punto. Y el Canel y la Liscuesta y toda esa gente, para mí lo que llevan es cadena perpetua como mínimo. ¿Me entiendes? Entonces, de repente todavía no quiero hablar de esto, porque no vale la pena estar hablando de una cosa cuando lo que hace falta es crear otras organizaciones, otro movimiento, otras cosas para darle al cubano a pie una hoja de ruta, para que el cubano diga, coño, si yo me arriesgo, aquí tengo la hoja de ruta. Y esto es lo que va a venir, porque mira, aquí está paso 1, paso 2, paso 3, y después hablamos de esa tarde, vamos a ver qué pasa con Canel, con Raúl, que para mí toda esa gente es, tú sabes, en pijama de raya, y ya tú sabes, debajo del mundo dantés, en la fortaleza de, ¿cómo se llama la prisión esta? El castillo de If, me dice mi editor que es un tipo culto, aseado y bonito. Seguimos. Nosotros no tenemos por qué desaparecer con el sistema, nosotros vamos a hacernos a un lado y lo que queremos es poder vivir. Y entonces hubo un tipo de pacto de negociación entre la oposición, los sindicatos libres, etcétera, y ese gobierno. Este no es el caso. Sí. Tú estás claro, eso que tú estás claro. Entonces, eso tipo un crack. Efectivamente, continúa ahí, ese gobierno continúa ahí. El poder real detrás de ese gobierno es una oligarquía que ha transformado el Estado comunista clásico en lo que nosotros denominamos un Estado mafioso. ¿Qué cosa es un Estado mafioso? Mira la imagen que pusieron ahí, que es la... Ah, muy bien. ¿Qué cosa es un Estado mafioso? Un Estado mafioso es un país donde una mafia se ha apoderado del país. En el mundo hay países que tienen mafias. México tiene mafia, Italia tiene mafia. Pero hay países en que la mafia se ha apoderado del país. Y ese es el caso como Cuba y Rusia, Venezuela. Es el caso de Cuba, y esos son otros casos. ¿Qué es lo que está haciendo esa mafia, de la cual el clan Castro es el centro de esa mafia? Tiene un aparato económico con una economía dolarizada que cuanto dólar entra al país lo sifonea y lo absorbe. Entre por donde entre por el gobierno, entre por remesa, entre por el lugar que entre. Ellos han buscado los canales institucionales para apoderarse de esos dólares. Y lo que es el interés del país, lo que es cuáles serían las políticas de desarrollo, ¿a dónde va ese dinero? Que convendría al país, eso a ellos no les importa. Todo esto, dale un poquitico para atrás para que la gente vea estos gráficos que estaban puestos ahí. Esto amplíalo. Esto es esto lo hizo Cuba siglo XXI, que es para que todo el mundo vaya viendo por dónde va, por ejemplo, el Estado de Derecho en Cuba, mal, seguridad económica social, mal, y así, para que la gente vaya viendo el termómetro por dónde anda, relaciones internacionales, mal, estabilidad política, regular, precisamente por eso, porque la gente está como así, en stand-by. O sea, en Cuba todo el mundo está en stand-by, todo el mundo quiere que la cosa cambie, pero stand-by, esperando a ver de dónde cae, por dónde le entre el agua al coco. Eso a ellos no les importa. Ese dinero va a parar a Gaesa. ¿Qué cosa es Gaesa? Gaesa es lo que aquí llamamos un holding, un oligopolio, que tiene todas las empresas de distinta naturaleza que le aportan dólares. ¿A dónde van a parar los dólares incluso del gobierno? Digamos que el Ministerio de Salud Pública se apodera de los salarios de los médicos, que son unos cuantos miles de millones de dólares, pero por ley que han pasado esos mismos militares, ese ministerio, que es un ministerio civil, tiene que poner todo ese dinero en el banco financiero. Y el banco financiero lo controla Gaesa. Y cuando el Ministerio de Salud Pública tiene una crisis como la del COVID y le toca la puerta al banco para que le den dinero que él ha depositado, le dicen que no pueden dárselo. Igualito que a cualquier hijo de buen vecino que ha depositado su dinero en un banco cubano o un empresario extranjero que ha depositado el dinero en un banco cubano y le dicen, lo sentimos, pero este mes. Juan Antonio Blanco te está masticando cómo son las cosas en Cuba. Esto mucha gente lo sabe, mucha gente lo intuye, lo hemos denunciado, pero me encanta que le haga un cuadro general de la situación de Cuba y después te ponga la posible solución sobre el tapete. Me encanta. Seguimos. Este dinero fue para la Gaesa.
¿Y dónde tiene las cuentas bancarias Gaesa? En paraísos fiscales. Las principales empresas más lucrativas de Gaesa, como es Cimex, están registradas como empresas privadas, como sociedades anónimas privadas en Panamá. Nosotros tenemos los documentos que evidencian eso, dados por la propia Gaesa, por el propio Cimex, en un juicio que hubo aquí por la ley Halliburton, donde cuando les reclamaban por la ley Halliburton, ellos decían, pero nosotros no somos una empresa cubana, somos una empresa privada extranjera registrada en Panamá, y el documento firmado por la directora de Cimex. Tú viste que son unas ratas presidiarias de cloaca. Viste que son unas ratas presidiarias de cloaca. No, pero nosotros, no, Gaesa y todas las empresas son privadas, ¿ok? Son privadas, eso no, el pueblo cubano, no, porque Cuba, no, esto es de nosotros. Lo mismo que pasó con el juicio de Londres, el banco de nosotros, ¿no? Ese banco es de otro lugar, nosotros no sabemos de quién es ese banco. Yo creo que ese era un banco del Parque Acapulco ahí, no me acuerdo, ¿viste? Son unas ratas. O sea, la gente vive la ilusión, bueno, la mala ilusión, la pesadilla, de que sigue viviendo un Estado comunista. Eso no es un Estado comunista, es un Estado mafioso. Todo lo demás es paisaje. Ese esquema que tú acabas de explicar, las dos cosas. Para mí en las dos cosas, Estado mafioso y comunista. Para mí, comunismo, al final termina en mafia. Rebelión en la granja. Ahí, ya tú sabes, una cosa destinada a los cerdos. Simple. Esa es la corrupción. Corrupto totalmente. Y voy a poner un ejemplo práctico. En la época de Obama, hubo muchos inversionistas extranjeros que se acercaron a Cuba. Entre ellos un gran productor de pollos, de carne de pollo, centroamericano. Creo que era el Caporal, me parece que se llamaba el Caporal. No estoy seguro, pero se llamaba el Caporal. Y lo sé porque Emilio, el colega mío en siglo XXI, fue consultor de la empresa. Ellos fueron a Cuba 21 o 25 veces, porque los obligaban a volver, para al final decirle que no querían el negocio. Esa empresa dijo, nosotros ponemos toda la inversión. Nosotros ponemos las posturas, los pollos, los técnicos, toda la tecnología para operar eso. Y vamos, en tanto tiempo, le sacaron el plan prospectivo, vamos a abastecer el mercado nacional de carne de pollo y van a tener un excedente para exportar. Y entonces, lo único que tenía que poner Cuba era el terreno donde iban a poner esas cosas. Bueno, pues le dijeron que ellos tenían que tener el control de la inversión con más del 50% de las acciones. Se fueron. Y entonces dijeron, no, pero es que eso no es posible, eso no lo impone nadie. Aquí tú tienes, rápido así, el ABC de la mediocridad de estos cabrones. Ahora esta gente vive importando pollo de Estados Unidos, comprándole pollo de Estados Unidos. El pollo que se come en Cuba es el pollo de los Estados Unidos. Y mira este cuento. Una mega empresa de pollo que, oye, te voy a poner pollo aquí en tu territorio, pero pollo para que los cubanos en vez de cantar el himno nacional digan pío pío. Y de repente pollo para todos los cubanos y pollo para que puedas exportar pollo. No, bueno, nosotros somos comunistas, entonces tienes que darme más del 50% y si no, porque si no, está manito estado, ni pollo, ni absolutamente nada. Aquí tienes un ejemplo clave, hacer y de cómo los cubanos de a pie, por eso a mí cada vez que viene aquí me dicen, no, porque si aprietan allá afuera, quien sufre es el cubano de a pie, papi, pero si el cubano de a pie ha sufrido durante 60 y tantos años las medidas del Comité Central, basta ya, vamos a dejarnos ya de cuento de historia, y aquí tienes un ejemplo básico y con una cosa simbólica, el pollo, un país que pudiera estar reventado en pollo. Bueno, no le dio la gana a ellos y ahora tienen que pedir pollo, de comprar pollo en Estados Unidos y decirte, coño, el bloqueo es malo, por culpa del bloqueo ustedes no tienen pollo. ¿Viste? Es que a Gaesa no le interesa embarrarse las manos en tierra en ninguna parte. Para ellos más negocio comprar pollos en Kentucky y venderlos a 400% el precio al que los compraron en sus tiendas dolarizadas, donde además es un mercado cautivo, donde la gente no tiene una alternativa para comprar la carne de pollo en otra parte. Tú sabes qué es lo que pasa ahí, que Gaesa compra el pollo en Kentucky, paga que yo que sé cuándo, y la vende en Cuba, vende ese pollo en Cuba 400% por arriba, pero quien lo compra es el familiar afuera que está sudando la gota gorda para que su familia no pase hambre en Cuba, bajo una política de secuestro de tu familiar en Cuba, para que tú desde aquí afuera le compres, porque si no tú eres una mala persona y juegan contigo emocionalmente. ¿Viste cómo funciona el chantaje emocional y cómo funciona este régimen? Mire, coño, me encanta esta entrevista de Juan Antonio Blanco, ¿verdad? Que este señor es un crack. Seguimos. Y no tienen que invertir en nada, ni tienen que bajarse con un
caporal que esté al frente de la producción, ni nada de eso. Entonces, esta gente no tiene la idea de que su misión es el desarrollo del país, el bienestar del país. Su única misión como corporación privada es el enriquecimiento de los propietarios de la empresa, que repito, son anónimos. Entonces, esa es la realidad de este país hoy. Todo lo demás es puro paisaje y es puro entretenimiento. Ahora, Juan Antonio, hay otros factores clave que sería importante para que los amigos televidentes conozcan. O sea, no solamente es el poder militar, o sea, los otros actores claves, ¿cuáles son? Bueno, en Cuba, en la sociedad cubana, tú tienes esta oligarquía, que es la que tiene el poder real. Tienes el gobierno y esta burocracia que no tiene poder real. No tiene ninguno. No tiene ninguno. Y que hoy vive con muchos menos privilegios de lo que vivía la burocracia comunista en otra época. Y ahí hay otra diferencia. Cuando tú eras un ministro, tenías un cargo importante en la época de la sociedad comunista, tú no necesitabas salario, porque todos tus privilegios estaban asociados a tu cargo. Tú querías un automóvil, ahí lo tienes. Tú querías arreglar el automóvil, ahí está el taller de mecánica. Tú querías gasolina, ahí la tienes. Tú querías una vivienda, ahí la tienes. Te divorciaste porque te buscaste una querida. ¿Dónde quieres la próxima casa? En el Vedado, ahí la tienes. ¿Quieres una casa para pasar las vacaciones con tu familia? ¿Dónde la quieres? En Varadero, ahí la tienes. Los tipos esos podían guardar el sobre de su salario en una gaveta y no gastar al final del mes. También enviaban un paquete de alimentos. Paquetes de alimentos. Bueno, en aquella época había más alimentos, pero también enviaban paquetes de alimentos y canastas en los fines de año, qué sé yo, y todo eso. Entonces, ahora el dinero es el privilegio. ¿Quién tiene acceso al dólar? Y la economía, en la medida que se va dolarizando, está afectando a esa burocracia, que no tiene esos privilegios ilimitados que tenía anteriormente. Y entonces eso es un factor de malestar en la periferia que rodea a esta cúpula oligárquica que sí tiene todo el poder. Ahí están los otros dos factores. Y dentro de la cúpula también. Y dentro de los nietecitos de la cúpula también. Ahí está el Sandrito Castro mirando por arriba el hombro al Cangrejo. El Cangrejo y Sandrito a Manuel Anido, que el tipo está destapando por allá con la pieza, por allá por España, y montando su historia con Lourdes Dávalo, y los hijos de Machado Ventura, y los de Ramiro Valdés, y el pastel, y cómo va a quedar la cosa cuando se mueran todos estos viejos. O sea, que la cosa está cogiendo un tamaño de bola. No te mueras para que veas cosas. Ellos sí, tú no. ¿Ok? Vamos a seguir. La población y la diáspora. ¿Vale? Exacto, tú tienes la población, dentro de la población tienes los grupos de oposición, digamos que son los grupos más organizados, digamos con una posición política, etcétera, pero tienes una población que cada vez más expresa públicamente su rechazo a las autoridades y al sistema. Es más, una de las cosas que hemos pronosticado es que van a escalar las protestas inevitablemente, a pesar del miedo, a pesar de la represión. Sí. Es muy probable. Nosotros siempre hablamos, no decimos nada con total, absoluta certeza, porque en la vida humana nada es totalmente... Hay mucho imponderable. Exacto. Pero sí decimos, es más probable, es menos probable. Bueno, es altamente probable que escalen las protestas con la situación de declive que hay. Yo se los he dicho en varios videos. Estamos en una situación que es o ellos o nosotros. O sea, en Cuba, fíjate que estamos en febrero de 2025, segundo mes del año, y es una catástrofe detrás de la otra. Imagínate tú, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Cómo vamos a llegar a diciembre? La gente no sabe, no tiene ni idea. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. O sea, todo parece indicar que este es el año del colapso, este es el año de la hecatombe, este es el año del zampafuera en Cuba. ¿Ok? Y encima la Casa Blanca diciendo, no. Estamos enfocados en cortarle todo tipo de suministros a Gaesa. O sea, vamos a ver qué pasa. Entonces, esa población requiere, y es lo que le ha faltado al país, de un programa y una entidad que la catalice y la focalice en una sola dirección. Aquí empezamos a meternos en el pollo del arroz con pollo, y presten muchísima atención, porque ya es un momento ya donde hay que seguir denunciando, dichabando todas las tallas a esta gente, los negocios corruptos, etcétera, pero hay que empezar a ponerse en modo operativo, de verdad. No vas a mentar de que yo voy a hacer y llevo 3 años diciendo que voy a hacer y nunca hago. No. Hace falta ubicarnos en tiempo y espacio y decir, arriba, este es el plan, ¿ok? Y ahora vamos a escuchar esta parte que es la más importante. Y quiero hacer un anuncio vital en este video. Por ejemplo, los venezolanos
ya tienen un gobierno legítimo porque han logrado vencer contra viento y marea las elecciones. Y, claro, ahora aquí pueden van a venir, esperar un momentico para poner, sí, porque ya conozco tanto el cubano, ya que enseguida me ubico. Enseguida aquí una pila de cubanos dice, los venezolanos se pudieron organizar mucho y pudieron ganar y toda la elección y demostrar el fraude, pero Maduro sigue ahí. People, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un país que está dando señales de que puede autogobernarse, de que puede funcionar en democracia, de que tiene una oposición que puede después reconstruir una nación. La oposición venezolana lo ha demostrado. Ya que Maduro se vaya o no, eso depende de muchos factores, depende de los venezolanos en la calle, depende de apoyo internacional militar. Pero lo más importante es que la oposición venezolana y los venezolanos han demostrado que pueden reconstruir a Venezuela una vez que tumben a Maduro, una vez que se caiga Maduro, una vez que le metan un dron a Maduro, y eso es clave. Porque nosotros como cubanos, mucha gente tiene duda de si nosotros vamos a ser capaces de autogobernarnos y de construir y edificar una república después del PCC. Cosa que a mí me preocupa mucho. ¿Ok? Así que vamos a escuchar a Juan Antonio Blanco. Nacionalmente a pedir algún apoyo, lo que sea, tienen reconocimiento. Esa población en Cuba, dispersa de esa manera, por mucho que explote, tiene simpatía y apoyo, pero no hay una demanda, no hay una forma de canalizar un apoyo externo. Sí, tienes muchas organizaciones de oposición, cada una tocando puertas por aquí y por allá, no está de más, pero no es suficiente en estos casos. O sea, la estructura venezolana de oposición en Cuba no existe. En Cuba, en este momento, no existe. Pudiera salir de pronto, porque las propias circunstancias son tan apremiantes que pudiera ser que algo catalizara ahí y se creara. Y entonces está la diáspora. Y en la diáspora tienes lo mismo, tienes algunos grupos de oposición, grupos de exiliados, y tiene otros grupos que son organizados, pero más bien para favorecer al gobierno cubano, siendo los representantes de sus ideas y propuestas acá. Puertas de leche. Pero sin embargo, curiosamente, esta población, la diáspora, es la que mantiene literalmente al 40% de la población en Cuba con sus remesas, sus envíos y sus apoyos. Y como población que tiene ese gran poder económico, es un actor económico de primer orden en Cuba, no ha logrado articularse en una sola organización masiva, no estas que son políticamente focalizadas, que diga, oye, nosotros mantenemos eso, pero nosotros no nos pueden seguir explotando con esto. Fíjate, tú, lo primero que te está diciendo es cuál es tu músculo. Fíjate, si es un tipo, es un estratega con una mentalidad clara. Bueno, de hecho, él es el presidente de un think tank cubano. Te está diciendo, tu músculo, tú eres quien está manteniendo al 40% de la población cubana y a la que mejor vive. O sea, 40% que mejor vive en Cuba y el que por carambola está manteniendo a la cúpula, a Gaesa, a Sandro Castro, a Canel, a Raúl Castro, a Ramiro Valdés. Todo eso sale de ti, en el exilio. Por tanto, tienes un poder enorme que tú no te imaginas. Y a partir de ahí empieza a decir, se pudiese crear una organización, que esto yo lo dije vengo diciéndolo hace rato, de crear una especie de coalición con todas las diferencias que hay en la oposición cubana, todas las diferencias que existen dentro del exilio, dentro de los cubanos, dentro y fuera de Cuba. No importa que tú no pienses igual que yo, importa que los dos querramos una democracia, un Estado de Derecho. Si tú quieres una democracia, si tú quieres un Estado de Derecho, si tú quieres para afuera el PCC, para afuera Gaesa, para afuera todos estos viejos verdes, no me importa si tú eres más de derecha, más de centro, podemos colaborar juntos por ese Estado de Derecho. Y esta propuesta no es de hoy, te la vengo diciendo desde el video número 1. Y me encanta que Juan Antonio Blanco esté poniendo esta cuestión sobre el tapete. Vamos a escucharlo. Faltaría la buena voluntad de todo el mundo. O sea, nosotros tenemos una gran... a mí no me gusta decir nosotros los cubanos, porque eso yo lo veo en muchos pueblos y en muchos lugares. Pero lo que faltaría es una vocación de unidad. No de unidad en el sentido ese de centralismo de un partido comunista, pero de concertación. Claro, que no existe. Que no existe. O sea, una concertación amplia. Aquí hay muchas organizaciones, pero tú puedes distinguir dentro de ese conjunto de organizaciones, por decirlo de alguna manera sociológica, tribus. Aquí hay un conjunto de gente que piensa de una forma parecida, tiene la misma manera de ver las cosas, se sienten cómodos
en esa área de confort y son los que se reúnen por acá. Y otros por allá que tienen otras. Pero no han llegado al nivel de organización. Ese es el gran reto. Si yo te digo, en este año lo pronosticamos. En este año es, en el reloj que anda por ahí, en este año es probable, es posible y hasta probable que pueda caer el gobierno, ya no el sistema, el gobierno. ¿Por qué no cae? No por la fortaleza del gobierno, sino por nuestras debilidades. Efectivamente, señores. Lo que los mantiene a ellos allá arriba no es la fortaleza de ellos, es la debilidad de nosotros. Y el primer paso para romper esa debilidad en 1000 pedazos es ubicarnos en tiempo y espacio y decir, vamos a dejar la bronca, vamos a dejar la tiradera, vamos a dejar que si tú eres esto, que si tú eres lo otro, que si yo soy así, que si yo soy asado, tao, manito, tao. Y vamos a ver cómo nos sentamos todo el mundo en una mesa y vamos, entre los que queremos Cuba libre, vamos a hacer una coalición, vamos a hacerlo, ya lo tenemos todo a favor nuestro, todo lo tenemos del lado de nosotros, tenemos a ese país colapsado completamente, bueno, no nosotros, ellos han colapsado ellos solitos, pero nosotros tenemos a la población clara de lo que está pasando. Aquí todos los cubanos dentro y fuera de Cuba saben que el país no funciona y saben que no va a funcionar. Entonces vamos a hacer la coalición para darle al cubano a pie dentro y fuera de Cuba, porque de afuera también tiene que ver que su familia adentro el día de mañana va a estar mejor. Vamos a darle una hoja de ruta seria con una coalición de esa, pero descomunal, con gente en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Latinoamérica, en Cuba, una coalición de cubanos y estamos repartidos por el mundo entero y tenemos ahora mismo la época, está de parte de nosotros. Nosotros superemos nuestras debilidades. Este año eso puede pasar de probable a altamente probable. Era virtualmente imposible hace un año, 2 años atrás, que tú pudieras prever que eso era factible. Hoy es posible, incluso es probable, ¿no? Porque el Banco Mundial y una serie de organizaciones, sobre todo empresariales y económicas, tienen indicadores internacionales para medir la estabilidad que hay en un país. Obviamente, porque antes de meterse a invertir en un país, quieren saber qué estabilidad tienen. Eso es lo que ellos llaman gobernabilidad. La gobernabilidad, ¿qué es lo que la aporta? La aporta el sistema de gobernanza, ese sistema que hemos dicho que ha colapsado en Cuba. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cogimos los indicadores más usuales que usa el Banco Mundial. Cada uno de esas categorías tiene, digamos, varios indicadores dentro. Por ejemplo, tú dices Estado de Derecho, ahí entra separación de poderes, elecciones libres, respeto a la libre expresión. Cada uno de esos son indicadores. Que Cuba definitivamente no es un Estado efectivamente. de Derecho. Entonces, vas a seguridad económica y social y te dice cómo están los servicios públicos, la alimentación, el sistema de trabajo. No existe. Un desastre. ¿Cómo está la eficiencia estatal? O sea, por los recursos que se invierten, cuánto extrae las compañías estatales, el gobierno, o incluso las privadas, pero dentro de un marco que ha sido establecido por el gobierno. Fatal. La corrupción, bueno, la gran corrupción que hay en Cuba es Gaesa. ¿Cuántos recursos se roban al público y quién lo roba? Tú tienes una gigantesca, un desfalco gigantesco, que lo hace una mafia que se ha apoderado del país que se llama Gaesa. Que son los militares. Que son los militares. Entonces, el nivel que hay de corrupción es altísimo. Y en el horizonte internacional no se ve que vaya a surgir un mecenas que le resuelva el problema. Entonces, en medio de todo eso, volvemos al tema de la estabilidad política. ¿Por qué la estabilidad política es regular si la gobernabilidad es pésima? En general, por esta debilidad que tenemos del lado nuestro fundamentalmente. O sea, ellos están basados en las bayonetas. Ellos están sentados no sobre un sistema que funciona. Y la fuerza. Están sentados sobre bayonetas. Y como Talleyrand le dijo a Napoleón, las bayonetas con ellas se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede uno sentar arriba de ellas. Claro. Porque eso no es un lugar que te da un asiento ni cómodo ni a largo plazo. No es un síntoma de estabilidad. Exactamente. Señores, aquí tienen las cartas sobre la mesa. Este análisis integral de política interna de Cuba, contexto internacional, la Casa Blanca hoy apoya más que la administración anterior la democracia en Cuba. Entonces, esta coalición de grupos opositores, de organizaciones, de cubanos de buena voluntad, es lo que hace falta para allá mostrar una hoja de ruta que le dé fuerza, fe y confianza al cubano adentro, a nosotros. Mira, una guía. Y el anuncio que yo hago es un anuncio muy serio. Yo, desde aquí digo, desde mi canal, Luis Denner, que si se forma esta coalición, pueden contar conmigo
Fíjate, no quiero un cargo, no, sí, porque hay mucha gente que se piensa que porque tú tengas un canal y tú tengas cientos de miles de seguidores y miles de personas te vean y te digan, oye, qué lindo tú hablas, oye, me gustó tu análisis, oye, tú eres el mejor, oye, soy fan tuyo. Mucha gente se cree que ya por eso puede ser ministro, puede ser presidente, puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Sueñan con ocupar determinados puestos de poder. No, señores, no confundan una cosa con la otra. Hay un montón de economistas, catedráticos, empresarios de verdad, gente que ha levantado imperios en la comunidad cubana y organizaciones que han estudiado las transiciones de países, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, hay que bajar el ego, dar un paso atrás. Y en el caso de nosotros, yo, por ejemplo, Luis Denner, sin ningún tipo de cargo ni interés político, me propongo para vocero de esta coalición, para apoyar esta coalición en lo que haga falta, para divulgar todo lo que salga de esta coalición y compartirlo con los cubanos dentro y fuera, sin ningún interés político, sin ninguna onda de liderazgo, de no, espérate, que yo tengo seguidores, entonces conmigo hay que no. Oye, mira, ego para atrás, obvio, y yo me pongo a los pies de Cuba. Se hace esta coalición y esta coalición que se organice, oye, como si se arma una especie de estado paralelo, funcional, con proyectos, con perspectivas, yo me pongo a los pies de esa coalición y me tienen acá sin ningún tipo de interés ni de creerme nada para divulgar todo lo que salga de esa coalición en pos de una Cuba para todos hacer. Entonces ya saben, acá me tienen. Pueden contar conmigo, no para chisme, no para brete, no para divisiones, no para tirarle a aquel, no para decir que el otro. No. Si tu enfoque es Cuba libre, un Estado de Derecho, refundar una república que se vuelva a convertir en la perla del Caribe, en Cubita la Bella, puedes contar conmigo como vocero sin ningún interés en ocupar ningún puesto de poder, como un cubano más de a pie que está prestando su voz y la comunidad que ha creado en pos de una Cuba libre de una manera totalmente desinteresada. Así que acá me tienen, pueden contar conmigo. Nos vemos en el próximo video. Chao.